Los privilegios de la nobleza indígena en la época colonial. Margarita Menegus. A lo largo del siglo XVI, a medida que se fue consolidando la nueva sociedad americana, los caciques y sus cacicazgos sufrieron una honda transformación. En un principio Carlos V reconoció el derecho natural de los señores a poseer bienes patrimoniales, por otra parte, reconocía su derecho como gobernantes legítimos de sus vasallos. Fray Alonso de la Veracruz dio cuenta en su momento de este tema en su espléndida reelección intitulada De Dominio Infidelium et Iusto Bello. Este reconocimiento implicó de manera general el derecho de los señores naturales a tener señorío, con todo lo que ello conllevaba. Sin embargo, pronto advertirían los españoles que la sociedad indígena era diversa, multiétnica y que tenía costumbres, lenguas y culturas distintas. Sobre todo durante el reinado de Carlos V, el patrimonio de los señores naturales se sustentaba, por un lado, en la propiedad y en su correspondiente terrazgo, y por otro en el tributo, que abarcaba tanto el servicio personal como el tributo en especie. Asimismo, algunos se beneficiaban de ciertos derechos provenientes de transacciones comerciales realizadas dentro de su jurisdicción. La propiedad a la cual tenían acceso era de naturaleza variada. Los naturales gozaban de tierras patrimoniales, pero también tenían asignadas las tierras del Tecpan, es decir, las que estaban destinadas al servicio del gobierno. En suma, en la primera mitad del siglo XVI los derechos de los señores provenían de dos fuentes. Por un lado, del ejercicio de gobierno y, por otro, de su patrimonio personal. Sin embargo, desde mediados del siglo XVI, y sobre todo con el ascenso de Felipe II al trono, la situación de los señores naturales cambió paulatinamente. En esencia, viven un largo proceso en el que ven limitar algunos de sus derechos económicos, pero sobre todo los de carácter político. Con la introducción del cabildo se reducen sus funciones como gobernantes a medida que fueron creándose otras instancias de gobierno superiores, como los corregimientos y las alcaldías mayores, desde la década de 1560, y a raíz de la visita de Valderrama, se limitó tanto el número de terrasgueros como de linajes que tenían derecho a sucederse en un gobierno y un territorio indígenas. Finalmente, el proceso de congregaciones de indios, iniciado a mediados del siglo XVI y concluido a principios del siglo XVII, significó también un reordenamiento del territorio indígena, con la pérdida en algunos lugares del control de los señores naturales sobre un territorio determinado. Si bien en muchos casos los caciques perdieron jurisdicción sobre amplias extensiones de tierras, lo cierto es que los reyes y los virreyes les otorgaron numerosas mercedes de tierras. En ocasiones la merced era simplemente la confirmación de sus antiguas posesiones patrimoniales, pero en muchas otras se trataba de nuevas posesiones. No podemos simplificar este complejo proceso de reordenamiento del mundo indígena como una historia tan solo de pérdidas, sino más bien como una reorganización que implicó la pérdida de algunos derechos antiguos y, a la vez, la adquisición de nuevos derechos. Se introducen nuevas formas de gobierno y de propiedad que permiten transferir la legitimidad que poseían los antiguos señoríos a un nuevo orden sancionado por la monarquía española. La monarquía advirtió la importancia que tenían los señores naturales para la conquista del territorio americano. De ahí que Carlos V confirmara inmediatamente a algunos señores en su gobierno y en sus derechos, con lo que trataba de mantener a una élite indígena aliada a la monarquía. Para lograr ese fin el virrey don Antonio de Mendoza decidió formalizar en 1537 las distinciones dadas a los señores naturales, creando una institución que a la postre reflejará un mundo indígena en transición. De esta manera, propuso la creación de la Orden de los Caballeros Tecles. Con claridad, buscaba conservar una nobleza indígena equiparable a los hidalgos en España, pero que fuesen caballeros indígenas cristianos y leales a la corona. En una carta dirigida a Carlos V el virrey Mendoza explica que su intención es sustituir la ceremonia de investidura que tradicionalmente, en tiempos de su infidelidad, los indios hacían a sus tecutli, la cual consistía en ayunos, vejaciones y posteriormente en fiestas diversas. Claramente el objetivo era sustituir una ceremonia considerada pagana y ligada a otro imperio por una nueva simbología, acorde con la nueva monarquía. Mediante esta ceremonia se confirmaba la posición social de los señores tecles y se proyectaban nuevos valores cristianos al servicio de la monarquía española. El juramento que debían prestar los aspirantes decía así:
Yo fulano juro a Dios y a esta cruz y santos evangelios en que pongo mis manos, que seré bueno y fiel cristiano, y perseguiré y destruiré los sacrificios y idolatras. Asimismo juro de ser fiel y leal vasallo del emperador don Carlos rey de España y del príncipe don Felipe, nuestros señores, y que en cuanto en mí fuere allegaré su bien y apartaré su mal, y no consentiré en traición ni levantamiento que contra su majestad se haga, sino que luego que a mi noticia venga por cualquier vía que sea lo descubriré y manifestaré a la persona que tuviere en nombre de su majestad el cargo del gobierno de esta tierra. Hecho el juramento se le respondía al caballero Tecle: Yo en nombre de su majestad os hago Tecles, y mando que os sean guardadas vuestras preeminencias y honras y que podáis traer en vuestras mantas y ropa de vestir la divisa de su majestad y ponella y tenela y en su casa y morada. Así, el 26 de febrero de 1538 se les confirió por real cédula a los señores naturales de la tierra la condición jurídica de hijosdalgo. Felipe II convirtió a los señores naturales en sujetos de una nueva nobleza, confiriéndoles los mismos derechos jurídicos que a la nobleza española. No obstante, algunos historiadores han menospreciado la importancia y la índole de la nobleza indígena. Los trabajos de Charles Gibson sobre el Valle de México y el de Delfina López Arrelangue sobre Michoacán, publicados a mediados de la década de 1960, influyeron en la historiografía posterior con su afirmación de que, para finales del siglo XVI, los caciques estaban en plena decadencia. Aún más, López Arrelangue criticó severamente la aparición de lo que ella llamó una nobleza advenediza en Michoacán. No cabe duda de que la nobleza indígena sobrevivió durante todo el periodo colonial y su calidad de nobleza fue siempre sostenida y ostentada. Por otra parte, trabajos como el de Doris Lado o el de Verónica Zárate sobre la nobleza mexicana no consideran a la nobleza indígena, sino únicamente a la población de origen español. Un grave desacierto, ya que la nobleza más antigua y de mayor rango era sin duda la indígena. La mayor parte de la nobleza criolla tiene su origen en títulos comprados al rey y en préstamos generosos dados a la monarquía, que luego el monarca consideró como un gran servicio a su persona, acto que se tradujo en el otorgamiento de títulos por méritos y servicios a la corona. De esta manera, la nobleza criolla nunca tuvo señorío ni vasallos y, en cambio, la nobleza indígena sí los tuvo, además de tener solar conocido, escudo de armas y título de cacique. El cacique de Coyoacán don Lorenzo de Guzmán describió en 1573 sus derechos con las siguientes palabras, que a mi juicio resumen todo lo que he venido diciendo: yo soy señor natural a quien por ley de herencia mis antepasados, me pertenece el señorío principal de esta villa y sus sujetos con todas sus anexidades y conocidas en todas las demás dependencias de señor verdadero, como son todos los demás que tienen propiedad y uso de los mayorazgos, títulos y señoríos, heredados de sus pasados. En este sentido, el caso que a continuación presentamos muestra cómo para finales de la época colonial un descendiente de los señores naturales de Tacuba reclama una serie de derechos inherentes a su condición de noble, los cuales se expresan claramente dentro del marco jurídico castellano, quedando fuera de la discusión y de la propia solicitud la confirmación de otros posibles derechos que no correspondan directamente a su condición de noble castellano. Es decir, no discute derechos heredados de la época prehispánica. Los privilegios sirven en una sociedad estamental para ordenar las partes que la integran. En este sentido, los privilegios otorgados a la familia de Cortés Chimalpopoca, desde el siglo XVI, tienen por objetivo establecer una estructura jerárquica en la naciente sociedad colonial, y conservar, particularmente entre los naturales de la tierra, una distinción entre la nobleza indígena y el común de naturales. El conflicto. En 1818 don José Jorge Cortés Chimalpopoca, cacique de Tacuba, otorgó poder amplio al procurador don Nicolás Rodríguez para que lo representara y defendiera en la corte por los abusos de los cuales había sido víctima. Don José Jorge Cortés Chimalpopoca afirmaba que sus derechos y privilegios como cacique habían sido atropellados por el cura y la justicia local, en contubernio con algunos macehuales de la jurisdicción que pretendían quitarle sus privilegios, acusándolo de ser hijo espurio. Elaboró una solicitud ante las autoridades virreinales para que se le respetaran los privilegios concedidos a su familia. El documento enumera 28 privilegios de distinta naturaleza y nos permite complementar lo que sobre este tema ya se había escrito.
El propio documento nos dice que refiere todas las honras, preeminencias, prerrogativas, fueros, exempciones, franquezas, inmunidades, libertades y demás con que se explica en toda su extensión la palabra privilegios. En términos generales sabemos que a la nobleza indígena se le otorgó el derecho de andar a caballo, portar armas, vestir a la usanza española, recibir mercedes de tierras y fundar un cacicazgo. Sin embargo, este documento es de particular interés debido a las preeminencias que asienta con respecto a sus derechos procesales, hasta ahora poco conocidos. Pero antes de entrar en el tema, agreguemos unas líneas sobre el cacicazgo de los Cortés Chimalpopoca. El cacicazgo de la familia de los Cortés Chimalpopoca. A mediados del siglo XVI gobernaba en Tacuba don Antonio Cortés Totoquihuastli, personaje muy conocido gracias a las cartas que le escribiera a Carlos V y a Felipe II en varias ocasiones, reclamando la restitución de los tributos correspondientes a su señorío, los cuales le fueron arrebatados por Hernán Cortés al otorgarle a Isabel de Moctezuma la encomienda de Tacuba. A pesar de la merma sufrida por don Antonio Cortés en el siglo XVI de sus bienes y derechos señoriales, el cacicazgo de los Cortés Chimalpopoca tenía aproximadamente, para principios del siglo XVIII, 22 sitios de tierras que sumaban alrededor de 11 caballerías de tierras, ubicadas en términos de Tacuba y Azcapotzalco. La fertilidad de sus suelos así como su cercanía a la Ciudad de México fueron elementos favorables para que las tierras de Tacuba se dedicaran desde fechas muy tempranas al cultivo de hortalizas y trigo de riego. En el siglo XVI el hijo de don Antonio Cortés, don Diego, edificó la iglesia de Tacuba con advocación al arcángel San Gabriel y esculpió en ella su escudo de armas en el campanario. La familia Cortés Chimalpopoca gobernó de manera intermitente la villa de Tacuba y entre sus parientes sabemos que Joseph Cortés Moctezuma obtuvo el grado de bachiller en artes de la Real y Pontificia Universidad de México. Por otra parte, Francisco Cortés Chimalpopoca ingresó en 1715 al Seminario Conciliar de México, es decir, además de su riqueza territorial, la familia contaba con varios miembros letrados que se graduaron en la universidad. De tal manera que no resulta extraño que el documento presentado por el abogado de don José Jorge Cortés Chimalpopoca muestre un amplio conocimiento de sus derechos, amparados en las leyes de Indias y en las de Castilla, lo que le permite formular con toda corrección y precisión los privilegios que alega. En el documento Cortés Chimalpopoca afirma que sus privilegios son perpetuos, unos como fundados en la nobleza de la descendencia y otros como remuneratorios de los servicios de los ascendientes, y por esto mismo son irrevocables porque el rey quiere que se conserven y propaguen las familias ilustres de la gentilidad, y siendo esto así, no hay arbitrio en ninguno de las justicias para quebrantarlos en lo más leve, ni permitir que se quebranten con cualquier pretexto. Claramente alega tener tanto una nobleza de linaje como una de mérito. La nobleza de linaje es la de la sangre y es la que el rey no otorga sino que se genera a sí misma y, según se expresa en partidas, a esto solo los hace Dios. Por otra parte, alude también a los méritos de su familia. Principalmente destaca la generosidad y la ayuda que prestó don Antonio Cortés Totoquihuastli a los españoles cuando estos fueron derrotados por los mexicanos en aquel episodio conocido en la historiografía como la Noche Triste. En una de sus cartas al emperador Carlos V, don Antonio Cortés describe esto mismo con las siguientes palabras: cuando los españoles salieron de México heridos y desbaratados, que habían muerto más de la mitad de las, si como aquí los recibimos de paz y hecho les dimos comida, les diéramos guerra no quedara hombre de las, y por este hecho los mexicanos fueron muy enojados contra nos. La nobleza de mérito es la misma que la nobleza de privilegio, aquella concedida por el monarca para premiar los servicios destacados de sus súbditos. De esta manera, en el caso de la familia Cortés Chimalpopoca se fundamentan simultáneamente estas dos fuentes de nobleza, la de linaje antiguo y la de mérito. Más adelante, en el documento que nos ocupa se abunda sobre lo mismo al decir: nuestros soberanos quieren que sean perpetuos y para siempre jamás los concedidos privilegios a don Antonio Cortés porque como dijo Tácito, nobilium familiarum conservatio al que,
propagatio rege cure esi debet, y sostiene además que el rey Felipe II extendió el escudo y blasón de armas a sus hijos y descendientes de ellos, y de cada uno de ellos, mandando a todos desde el serenísimo príncipe hasta el último de los jueces, a cada uno, de cualquiera de estos en sus lugares y jurisdicciones, así en las que entonces eran como en las que fuesen de allí en adelante la dejasen. El blasón es un elemento identificativo de la nobleza y privativo de un linaje, junto con el apellido, representa un factor de orgullo aristocrático. En las probanzas de nobleza se incluía la prueba armera como un acto positivo de nobleza. La concesión del blasón y escudo se hacía en premio a sus hazañas. En Nueva España el rey concedió el título de cacique y su escudo de armas correspondiente, desde 1530 en adelante. En el caso de los caciques de Tacuba, fue don Diego de Mendoza quien recibió por gracia del rey Felipe II su escudo de armas el 8 de enero de 1562. Se le otorgó, como a tantos otros señores naturales, por los servicios prestados a la corona. En este caso, la merced indica lo siguiente: vos habéis servido en todas las cosas que se han ofrecido, como leal vasallo y servidor nuestro, especialmente cuando fuisteis a la conquista y pacificación de la provincia de Pánuco y después os aliasteis en la jornada y allanamiento de los chichimecas que andaban levantados y alterados en el camino que va desde la dicha Ciudad de México a las minas de los Zacatecas, siempre con vuestras armas y caballos, sirviéndonos a vuestra costa y pasado otros muchos trabajos y peligros de vuestra persona. El escudo de la familia es el siguiente. Un escudo partido en dos partes, en la primera parte de la mano derecha este peñol de su color en campo blanco y encima de dicho peñol una águila negra rampante puesta al vuelo con el pico de oro de pie de dicho peñol y al lado de dicha águila a la derecha un árbol verde que llaman maguey y en la otra parte de la mano izquierda, un arco y una flecha de color naranjado y de la otra parte abajo y en la otra parte abajo del dicho peñol, una fuente con sus aguas salobres, azules y blancas que baja de un campo verde hasta los bajos de un medio escudo y en la otra parte de la mano izquierda del dicho escudo, las armas de Mendoza en esta manera, partido en aspa y en la parte de arriba esté una banda colorada orlada de oro, en campo verde y a los lados de la dicha aspa, que a la mano derecha estén unas letras negras que dicen, Ave María, en campo de oro y en la otra parte izquierda, otras letras negras que dicen, Gratia plena, en campo de oro. Todo dividido con perfiles negros y en lo alto un yelmo cerrado y por divisa un rollo torcido y unos penachos y plumas de colores y unos trascoles y dependencias o follajes, verde, oro, colorado y plata. Los escudos recogen siempre elementos que simbolizan la nobleza de la familia y, a veces, queda plasmado un elemento que recuerda los servicios prestados a la corona. En este escudo tenemos un águila, la cual se identifica con el sol pues su vida transcurre a plena luz del día, además, es un águila rampante en vuelo. Precisamente esta ave se asocia con la guerra y es equivalente al león en tierra. El águila en vuelo simboliza la intrepidez y la rapidez. En la parte inferior aparece un peñol y aguas salubres que pudieran simbolizar la vida terrestre, su señorío territorial, compuesto de tierras fértiles y aguas abundantes. El arco y la flecha de color naranja aluden a su orgullo y ambición. Finalmente, habría que decir que los penachos y las plumas de colores se relacionan con la nobleza indígena, pues las plumas ricas de colores eran de uso exclusivo de la clase gobernante y estaban íntimamente ligadas a los trajes de los guerreros en la época prehispánica. Para analizar el conjunto de las prerrogativas enumeradas por Cortés Chimalpopoca las hemos dividido en 5 categorías: honoríficas, procesales, ocupacionales, educacionales y fiscales. Honoríficas. Se consideran prerrogativas honoríficas el derecho de esculpir las armas de la familia en sus casas o llevarlas representadas en sus casacas. Los cristianos colgaban las armas en la puerta de su casa o en el dintel para alejar el peligro. Los blasones aparecieron en España en el siglo XII y se desarrolló la costumbre de hacerlos hereditarios. En un principio solo se pintaban en el escudo y luego se fueron generalizando para lucirlos en las sobrevestas de los caballeros, en los arreos de los caballos, en sellos, y se plasmaban también en las tumbas. Estas prerrogativas fueron dadas a los caciques que colaboraron con el rey en la conquista y pacificación del territorio americano desde principios del siglo XVI. Pero en América se añaden otros elementos propios de la nueva realidad, especialmente la fidelidad al rey y a Dios.
Así, por ejemplo, Carlos V le dio a don Gaspar de los Reyes Alfaro, cacique del pueblo otomí de Jilotepec, el derecho de poner en su casa las armas reales, castillos, flor de lis, cetros y la corona real para que, con esta memoria de tenerlas presentes a la vista, le sirva de blasón y de ser más leal con su rey y le servirá de freno para jamás ser traidor a la corona. Además se le concede llevar en su escudo y en su casaca un águila imperial de 2 cabezas, ya sea bordada en plata o de plata maciza, para ser reconocido como caballero. Por su parte, don Diego Cortés, del cacicazgo de los Moctezuma Chimalpopoca, de Tacuba, asentó en su testamento fechado en 1573 que, las mercedes que le hizo, el emperador, de las armas las esculpió en un mármol, el cual se haya puesto en el campanario, uno está en medio entre flores y el otro entre plumajes guarnecidos de varios colores. Las flores simbolizan la fugacidad mientras que las plumas, en la tradición cristiana, según San Gregorio, representan la fe y la contemplación, si bien en la tradición prehispánica las plumas, como ya hemos dicho, eran de uso exclusivo de la nobleza. Entre las preeminencias exigidas por don José Jorge Cortés Chimalpopoca en 1818 está su derecho a usar el escudo de armas, ponerlo en su casa y reposteros, y en otras partes, en segundo lugar, reclama que en su casa pueda poner no solo almenas simples, que son aquellas concedidas a los nobles hijosdalgo de Castilla, sino también poner leones, tigres y demás figuras que su majestad les concedió por jeroglíficos de las armas. Los leones se identifican con el oro y el sol, y por lo tanto con los dioses solares. El león es el rey de los animales y símbolo de señor natural, representa a su vez la dignidad real y la victoria. En cambio, el tigre es una figura alegórica de la fuerza y del valor militar, puestas estas virtudes al servicio del derecho. Igualmente honoríficas eran las prerrogativas de la nobleza para tener en la iglesia un sitio reservado y ocupar un lugar señalado en las procesiones. Al respecto nos dice Cortés Chimalpopoca que en las funciones públicas deben tener asientos separados del común de las demás gentes, llevando de sus casas sillas de brazos, que prohíbe el rey para cualquiera que no fuese obispo o titulado. Efectivamente, en la recopilación de leyes de Indias la Ley 25, título 15, del libro 3 dice, los vecinos honrados se asienten en bancos, y a otra ninguna persona se consienta llevar silla a la iglesia, si no fuere obispo o titulado. La cédula fue dada primero por Carlos V en Valladolid el 4 de abril de 1542 y refrendada por Felipe II en 1570. Con ello se considera al cacique de Tacuba como de nobleza titulada. Asimismo, consigna en su solicitud que en las procesiones de corpus y obras debe dársele vela y lugar entre las repúblicas con inmediación de los gobernadores, como se da a todos los nobles en los ayuntamientos. Ubicamos entre las prerrogativas honoríficas citadas por Cortés Chimalpopoca la distinción de que no puede ser emplazado para asistir a las elecciones de república con toque de la campana, sino que se le debe dar una cita y convocarlo personalmente. Y en el caso de que fuese necesario, por cualquier motivo, que tuviera que acudir a un juzgado en persona, no ha de llamarlos por medio del ministro de vara o del topil, sino por medio de un papel o por medio de recado político con uno de sus criados. Pero advierte que, al ser convocado, que no sea en forma de mandamiento. Además, cuando visitase una casa, ya sea por motivos de cortesía o por obligación, se le debe dar un asiento y no tenerlo en pie como a los otros indios. También exige entre sus preeminencias que se empadrone su nombre en los libros nobiliarios de todas las ciudades del reino, aunque no hubiera ayuntamientos. Por último, al momento de su entierro exige nuestro cacique que acudan todas las repúblicas de toda la jurisdicción de Tacuba. Además, afirma que el subdelegado no puede exigirle ningún derecho por las posas, ni los curas pueden prohibirle ser enterrado en el cementerio. Debido a la gran epidemia de 1786, en 1787 se establecieron los cementerios fuera de los templos para evitar enfermedades, cuando la costumbre anterior habían sido los sepulcros dentro de la iglesia o en el atrio. El entierro de un noble se hacía por lo general con un cortejo que llevaba al difunto de su casa al lugar de su sepultura, iban también los miembros de las cofradías a las cuales pertenecía. Así, las ceremonias fúnebres reflejan tanto el fervor religioso de los indígenas como las diferencias sociales. Estas diferencias se hacían más notorias dependiendo del lugar de la sepultura, cuanto más cerca del altar, mayor era la distinción.
La nobleza indígena más pudiente tenía una capilla propia, ya fuera dentro de la iglesia de su pueblo o en un convento. Por ejemplo, en el siglo XVI, doña Ana Cortés Ixtlixóchitl, cacica de Teotihuacán, como los caciques de Coyoacán y de Cuautinchan, fueron enterrados en el convento de San Francisco de su localidad. El costo de los entierros variaba mucho en función del número de misas dispuestas para el descanso del alma. Los nobles indígenas por lo general pertenecían a una o más cofradías, al igual que los españoles de buena condición social. Algunas cofradías ofrecían en sus cartas de hermandad gozar de una ceremonia fúnebre con música, túmulo y otros adornos. La música era empleada en diversos momentos de la ceremonia. Algunas hermandades ofrecían el toque de campanas en el momento de la agonía del cofrade para anunciar con ello su última presencia en la tierra. Estaba prohibido a los indios del común que pudieran hacer túmulo en la iglesia, aunque los españoles podían y acostumbraban hacerlo. La pompa con que algunos caciques fueron enterrados provocaba con frecuencia fricciones con algunas autoridades españolas, por ejemplo, la ceremonia fúnebre del cacique don Lucas Angulo, vecino del pueblo de La Magdalena, de la jurisdicción de Santa Ana Cheutempan, en Tlaxcala, causó la indignación del teniente de Cheutempan, quien le escribió al gobernador español de la región diciendo que la pompa seguida por el cacique solo se practica en entierros de príncipes. Según relataron en su momento los testigos, el cuerpo del difunto salió de la capilla de Nuestra Señora de Cozamalupa para dirigirse hacia la iglesia parroquial. El cuerpo yacía sobre una mesa con un paño de ánimas y cada 5 pasos posaron al difunto y le cantaron un responso. En total posaron el cuerpo 23 veces, además asistieron al entierro muchos vecinos del pueblo y otros de fuera. Según el teniente, el cacique debió haber solicitado licencia para merecer tal ceremonia. Finalmente, Cortés Chimalpopoca reclamaba su derecho a no asistir a los rezos dominicales que encabezaba el fiscal de la iglesia. Era obligación de todos los fieles de una comunidad asistir a misa los domingos y los días festivos. Según las ordenanzas de Cuautinchan de 1552, quien no asistiese al templo sería castigado con 3 días de cárcel, salvo aquellos que por enfermedad estaban exentos. Todas estas distinciones honoríficas buscan proyectar una imagen que muestran a la sociedad del lugar que ocupa nuestro personaje, diferenciándolo claramente del común de naturales. Procesales. En materia de derecho procesal los indígenas tenían en general una serie de privilegios. En un principio el virrey tenía el encargo de tratar personalmente los juicios de los indios. Por ejemplo, el virrey Velasco recibía a los indios los lunes y los miércoles en las mañanas y los viernes por la tarde. Los juicios de los indios se veían como casos de corte y se realizaban ante la Real Audiencia, con el fin de recibir protección del monarca y evitar los posibles abusos de los españoles. Para el siglo XVII ya funcionaba el Juzgado General de Indios, privativo para asuntos relacionados con los naturales de la tierra. También en cuanto a lo procesal el indio tenía privilegios en todo lo relacionado con la tramitación del juicio, pues debían ser juzgados breve y sumariamente. Este procedimiento expedito era tanto para casos civiles como criminales o eclesiásticos. En cuanto a las pruebas, podían presentar documentos o declaración y luego retractarse. Solórzano, en su obra Política Indiana, dice: pueden venir, decir y alegar contra instrumentos que hubieren presentado y contra las confesiones que sus abogados hubieren hecho en los libelos o peticiones y revocarlas no solo incontinente, sino cada y cuando les convenga y pedir nueva prueba y presentar nuevos testigos. Por otra parte, la nobleza indígena tenía su propio fuero y no podía ser juzgada por jueces ordinarios, sino por sus iguales. Carlos I, el 22 de febrero de 1549, determinó que ningún juez ordinario pueda prender cacique ni principal si no fuere por delito grave y cometido durante el tiempo que el juez corregidor o alcalde ejerciere jurisdicción y de esto envíe luego la información a la Real Audiencia del Distrito. Pero si el delito fuere cometido del tiempo antiguo o antes que el juez ejerciere su jurisdicción, la justicia dará noticia a la audiencia y si el juez fuere persona de las partes y calidades que se requieren para proceder y hacer justicia, se le podrá cometer la causa. Además tenían los caciques el derecho de apelar al rey, por corresponderles la jurisdicción suprema. La Real Cédula del 19 de julio de 1558 declaró la competencia exclusiva de las audiencias en asuntos de cacicazgo.
Tampoco podían ser encarcelados, y si cometían algún delito, normalmente se les hacía un arresto domiciliario. A este respecto, Cortés Chimalpopoca es muy profuso en describir sus privilegios. En primer lugar, afirma que los caciques jamás deben ser apresados por deudas que provengan de contratos o cuasicontratos, ni sus bienes embargados, y para ilustrar este punto, menciona entre sus propiedades, por ejemplo, a sus caballos, sus armas, casas, bueyes, barbechos o muebles. Para sustentar su posición cita la recopilación de Castilla, en su Ley 61, título 4 del libro séptimo, además de las leyes 4, 5 y 13 del título 2 del libro sexto. Enseguida añade que si alguna persona renuncia a esta preeminencia, aunque sea por escrito, se declara nula por la cláusula de la Ley 14. Finalmente, afirma que en el caso de que la deuda fuese nociva de delito o cuasi delito, que es el caso cuando según la Ley 79 de Toro los nobles pueden ser apresados, se les debe poner en un cuarto de las casas reales y nunca en la cárcel pública, como manda la Ley 11 del título 2 del libro sexto. Por otra parte, la recopilación de leyes de Indias indica en su Ley 15, libro 7, título 6, que, cuando mandar emprender algún regidor, o caballero, o persona honrada, señalen la carcelería, conforme a la calidad y gravedad de sus personas. En caso de que un cacique cometa un delito grave, como homicidio con heridas mortales, incendio, violencia, nefando, hurto, moneda falsa y demás delitos que merecen pena corporal, debe pasar a la sala de crimen con la sumaria correspondiente. Las penas corporales para la gente común eran, por ejemplo, recibir azotes o clavarles las manos. Por lo cual, añade Cortés Chimalpopoca, los caciques no pueden ser atormentados, ni conminados en el potro. En causas civiles o criminales de menor cuantía las autoridades deben enviar a su casa al escribano y, en caso de no haber uno disponible, mandar a otra persona de confianza, con los testigos de su asistencia. En una demanda, ya sea civil o criminal, los caciques no tienen por qué hacer declaración en cualquier juzgado del virreinato, sino acudir directamente a la Real Audiencia y a la sala del crimen correspondiente. Tampoco se podían catear sus casas sin preceder una orden superior. Por otra parte, cuando decían alguna injuria verbal los nobles no podían ser obligados a desdecirse. La injuria, según el diccionario de Escriche, es todo lo que es contra razón y justicia y puede perjudicar a otro, mas en una acepción rigurosa no es más que el ultraje, afrenta o agravio que se hace a otro delante o detrás. Ante cualquier delito los caciques tenían un tratamiento especial, y solo podían ser juzgados por sus pares, lo que indicaba que gozaban de un fuero correspondiente a su condición de nobleza. Ocupacionales. En España había ciertos cargos de la administración real reservados para la nobleza, especialmente los de carácter militar y también algunos cargos públicos. Al respecto, nuestro documento refiere la Real Cédula de 1696, reiterada un año después, en 1697, que afirma que los indios deben ser preferidos para todos los oficios, así en lo eclesiástico como en lo secular, y admitidos en todos los empleos políticos, gubernativos y de guerra, recibiéndoles en los colegios y conventos. Sin embargo, esta cédula no es privativa de la nobleza indígena, sino que fue dada para todos los indios en virtud de que estos eran vasallos libres del rey. Por su calidad de noble, Cortés Chimalpopoca afirma que no puede su familia ocupar cargos inferiores a su condición. Por lo tanto, nos dice que no deben ser obligados para desempeñar el cargo de topil, alguacil, regidor, escribano, fiscal o merino y demás oficios menores de república. Con lo cual parece indicarnos que solo podía ser gobernador. Sin embargo, este punto es interesante, ya que la evidencia que tenemos de otras fuentes indica que ser miembro de un cabildo o ser oficial de república era una distinción. En las solicitudes presentadas por los indígenas para matricularse en la Universidad de México ponían entre sus méritos el que sus familiares hubiesen ocupado un cargo de república. Por ejemplo, Pascual de los Reyes, estudiante de gramática en el Colegio de la Compañía de Jesús, consignó en su solicitud que sus padres y antepasados son y han sido nobles y han ejercido oficios de república. Nos dice que solamente las personas nobles pueden ocupar los cargos de república. Además presentó limpieza de sangre y afirmó que su tío fue gobernador de San Juan y su padre regidor y alcalde.
En 1704 Pascual de la Cruz Meneses, hijo de caciques de Iztapalapa, había estudiado en el Colegio de Indios de San Gregorio y presentó sus testigos, quienes declararon que su familia eran nobles indios principales y no plebeyos, ni ordinarios, todos descendientes de gente noble que han ocupado puestos honoríficos temerosos de Dios. Como estos, hay muchos otros casos donde se considera que los cargos de república son oficios nobles. Como sea, nuestro personaje quiere al parecer dejar asentado que no debe ocupar cargos considerados viles, que no son propios de su calidad. Podemos ver en el siguiente ejemplo lo que se consideraba vil en esa época. En el siglo XVIII don Diego González de Chávez, cacique de Guelache, Oaxaca, y su esposa doña Yusepa María de Zárate, cacica de la villa de Cuilapa, fundaron una capellanía con 2,000 pesos de principal para que su hijo Joseph, quien estudiaba filosofía, pudiera continuar sus estudios y ordenarse sacerdote. Años después, al quedar vacante la capellanía, se presentaron varios candidatos, y uno de ellos fue descalificado con el siguiente argumento, al afirmar que el aspirante era hijo de un carnicero público, y se dice, cuanto sería cosa extraña y de digna censuración vir a el hijo puesto en la sagrada altar celebrando la sacrosanta misa, y a él propio a su padre expendiendo las carnes, y vendiendo por las calles públicamente manteca. En este caso extremo el oficio vil del padre pesa sobre el hijo, para ser cura era necesario mantener o tener dignidad, y ésta se alcanzaba si el aspirante a ordenarse tenía una renta de la cual vivir dignamente. De ahí la proliferación de las capellanías que servían para darles a los estudiantes la dignidad necesaria para llegar a ocupar un lugar dentro de la iglesia. En cuanto a privilegios civiles, tenían el derecho a estar exentos de tutelas y otras cargas públicas. Solórzano, Política Indiana, un libro 2, capítulo 28, número 25. Y Cortés Chimalpopoca lo alega al decir y que no pueden ser compelidos, ni nombrados para ser tutores, curadores de menores y pupilos, defensores de reos, depositarios de bienes o personas, conductores de presos y otros cargos concejiles reales o personales. La razón de ello es que se consideraba que la condición de tutor podría llegar a ser una carga onerosa, pues al hacerse responsable como tutor de los bienes y fortuna de otro podía producirse una situación en la cual el tutor fuese acusado de mal uso de los bienes y enfrentar un juicio exponiendo su propia fortuna. Por último, tampoco podían ser obligados a alistarse en la milicia ni ser reclutados en la leva para dar servicio, ni tenían obligación alguna de dar comida ni alojamiento a las tropas. Sin duda estos puntos reflejan claramente la época en la que inscribe el documento, pues si bien en 1818 se vive ya la restauración fernandina, el periodo anterior estuvo marcado por el levantamiento de Hidalgo. Por otra parte, Cortés Chimalpopoca alega que sus criados no pueden ser usados indiscriminadamente, sin su autorización explícita, nos dice que tampoco podían ser obligados por ninguna autoridad para ser ocupados en la limpia de ríos, reparo de caminos, como guías de correos o de conductores de presos, ni en otras obras, ni servicios públicos, ni privados. Fiscales. El privilegio más importante en esta materia para la nobleza indígena era su exención tributaria. Al respecto nos dice Cortés Chimalpopoca que su familia no puede ser empadronada en la matrícula de tributos ni puede verse afectada con gravámenes como cisas, derramas, repartimientos, pensiones, ni otras contribuciones impuestas o que pudieran corresponder a los indios del común. En efecto, el diccionario jurídico de Escriche afirma que los nobles están exentos de pecho y de tributos plebeyos. Sin embargo, en el siglo XVIII se intentó hacer una reforma al sistema tributario que afectaba a las familias de los caciques, con el propósito de limitar el privilegio de no pechar al cacique y a su hijo mayor, incluyendo por lo tanto en la matrícula tributaria a los otros miembros de la familia. Estas reformas provocaron innumerables protestas, por ejemplo en Tlaxcala, en 1750, varios caciques, entre ellos don Pedro Sánchez Mazahuatzin, don Cristóbal Mazahuatzin, don Manuel Zitlapocas y Salazar, don Ignacio Hernández y don Juan de Dios Xochitotl, junto con otros principales, protestan diciendo, nuestros padres, abuelos tenidos y habidos, comúnmente reputado, por tales caciques, principales, caballeros, notorios, de casas y solares conocidos, y se nos han guardado y guardan, todas las honras, fueros, privilegios, exenciones, libertades, preeminencias, que en general y particular, son concebidas a nuestra nación tlaxcalteca.
Posteriormente reunidos todos los caciques de Tlaxcala en un congreso solicitaron al rey confirmación de sus privilegios, en efecto, lograron hacer un padrón de 50 familias nobles y se les ratificaron sus derechos. En el caso de Nueva España, los tributos de los plebeyos eran varios. Los indios del común pagaban tributo al rey y además estaban obligados a prestar una variedad de servicios, podían ser reclutados por las autoridades virreinales para servir en el repartimiento de mano forzoso que prestaban los naturales a las empresas de españoles, para las labores de campo en sus haciendas o para labores en la minería. Había comunidades dispuestas a servir en las obras públicas que determinaban las autoridades virreinales, por otra parte, más allá del tributo real. Pagaban también otras cargas, como el medio real de hospital o el medio real para la fábrica de la catedral. En suma, de todos estos tributos y servicios estaba exenta la nobleza indígena. Educacionales. En Nueva España no era necesario pertenecer a la nobleza para poder estudiar. La universidad fue fundada en 1551 para que ahí estudiasen tanto los hijos de los españoles como los naturales de la tierra, sin distinción de condición social, ni tampoco se aplicó el estatuto de limpieza de sangre. Fueron muy pocas las instituciones novohispanas que exigieron para su ingreso la condición de nobleza y estas fueron, el Colegio Mayor de Todos los Santos, el Colegio de Abogados fundado a fines del siglo XVIII y el Convento de Corpus Christi, para indias cacicas. Al Colegio de Abogados de México ingresaron algunos caciques, por ejemplo, don Josef Antonio Ximenez, en 1773, ingresó al Ilustre y Real Colegio de Abogados de México, era cacique de Oaxaca, natural del pueblo de Temascalapa, jurisdicción de Villa Alta, y presentó para su ingreso 7 partidas de bautismo y 12 testigos. La carrera académica de don Josef Antonio fue a todas luces excepcional, pues al momento de presentar su solicitud al Colegio de Abogados tenía 4 grados de bachiller, 1 en artes, y los otros 3 correspondientes a las facultades de leyes, cánones y teología. Un año antes de su ingreso al colegio había obtenido, el 20 de septiembre de 1772, el grado de doctor en cánones, y se le otorgó la borla verde correspondiente a su grado. Más tarde, su sobrino José Ignacio Ximenez Frías ingresó también al Colegio de Abogados, pero a diferencia de su tío, quien llevaba más bien una carrera académico-eclesiástica, el sobrino estudió únicamente en la Facultad de Leyes y ejerció como abogado. Otros caciques con título de abogado fueron, por ejemplo, Luciano Mariano Castoreña y Sánchez, hijo de los caciques de Acolman, y Faustino Maxicatzin, de Tlaxcala. Es decir, si la condición de nobleza no era requerida para estudiar, lo cierto es que al fundarse el Colegio de Abogados, a fines de la época colonial, se volvió un requisito ineludible para ejercer la profesión. Finalmente, habría que mencionar el Real Seminario de Nobles de Madrid, creado por Felipe V en 1725, bajo la dirección de los jesuitas. Podían ingresar a este colegio tanto la nobleza peninsular como la americana, sin distinción de raza. Para ingresar a este colegio se aplicaba la misma norma que regía para el Colegio de Abogados y el Colegio de Todos los Santos, es decir, los aspirantes debían presentar 6 fes de bautismo, y debía constar que el aspirante era hijodalgo notorio según las leyes de Castilla, limpio de sangre y de oficios mecánicos por ambas líneas, tanto paterna como materna, y presentar 12 testigos. Hasta donde sabemos, ingresó a este Real Seminario de Madrid don Juan de Vera Moctezuma Torres y Carvajal y su hermano don Vicente, ambos descendientes de una de las ramas de los Moctezuma, probablemente de la familia de Pedro, que vivía en Granada, con casa señorial en Cáceres. Don José Jorge Cortés Chimalpopoca cita la Real Cédula de 1696 para alegar que era un privilegio suyo o de la nobleza indígena entrar en los colegios, pero, como dije arriba, tan solo esas 4 instituciones exigían la condición de nobleza. Por lo tanto, no era un privilegio de la nobleza, sino un derecho otorgado a cualquier indio el poder ingresar a un colegio seminario catedralicio o a cualquiera de los colegios que tenían los jesuitas a lo largo de Nueva España, y por supuesto, también, a la universidad para la obtención de un grado. Los indios, como naturales de la tierra y vasallos libres del rey, gozaban en general del derecho a estudiar en cualquier institución. Conclusión. Los privilegios que reclama don Cortés de Chimalpopoca corresponden a los derechos que gozaba cualquier noble.
Entre ellos están el derecho de no pechar, el privilegio de no ser encarcelados por deudas civiles, sus bienes no podían ser embargados, no se les podía atormentar ni condenar a la horca, tampoco se les podía obligar a desdecirse en casos de haber injuriado a otro, y tenían derecho a portar armas y a vestir de manera decente y ostentosa. Así, desde 1538, cuando los caciques fueron asimilados a la condición de hidalgos, gozaron de las preeminencias dadas a ellos, las que aparecen profusamente descritas en las 7 partidas y luego en las leyes de Castilla. No obstante, el documento que hemos descrito aquí muestra un esfuerzo por ratificar dichos derechos señalando claramente su distancia respecto del común de los naturales. Su condición de nobleza lo acerca más a la nación española, alejándolo de la de indios. Por ello reclama no ser tratado como indio, sino que se le guarden las preeminencias de su condición de nobleza. Así, muchos nobles indígenas pertenecían indistintamente a una cofradía de indios y a la vez a una de españoles. Este fue el caso, por ejemplo, del cacique de Coyoacán, cofrade de la Santa Veracruz de indios y de la Santa Veracruz de españoles, a quien su condición de nobleza parecía incorporarlo a la nación de españoles, sobre todo si consideramos que ambas repúblicas se regían por derechos diferentes. Así, al otorgarle a la nobleza indígena derechos propios de la nación española, se diluía su adscripción a la nación indígena. La fecha del documento nos ubica en vísperas de la independencia. La crisis política del imperio se inicia desde 1808 y adquiere dimensiones preocupantes en 1810, ante el levantamiento de Hidalgo. La crisis de la monarquía ponía en jaque los privilegios de la nobleza en general. Así los ayuntamientos indígenas mostraron su preocupación ante la insurgencia. Los ayuntamientos indígenas del Valle de México y de la ciudad de Tlaxcala se manifestaron contra ese movimiento rebelde pronunciándose en favor de la monarquía. El Cabildo Indígena de la Parcialidad de San Juan, integrado en ese momento por Dionisio Cano Moctezuma, Francisco Antonio Galicia, Joseph Teodoro Mendoza, entre otros, expresó su apoyo y lealtad a Fernando VII y calificó al movimiento insurgente como una muchedumbre decidida a seguir un camino de pillaje y devastación. Lo mismo hicieron la Parcialidad de Santiago Tlatelolco, el Cabildo de Nopaluca, el de Huejotzingo, el de Xochimilco y la República de Chalco. Esta última expresó su repudio en los siguientes términos: detestamos sus aborrecibles máximas y juramos todos morir antes que adoptarlas. Por último, el ayuntamiento de Tlaxcala se pronunció contra Napoleón y en favor de Fernando VII, y ofrecieron todos sus recursos para combatir la revolución iniciada por Hidalgo. Estos pronunciamientos no son extraños, claramente muestran su lealtad al rey y a la monarquía, en tanto que los miembros de esos cabildos eran caciques, es decir, nobles. Y de manera particular todos los caciques de Tlaxcala, más allá del propio pronunciamiento de su cabildo, externaron vehementemente su rechazo a Hidalgo. No obstante, el deseo de la nobleza indígena de seguir fiel a la monarquía y a la tradición de privilegios, el decreto de desvinculación de los mayorazgos se dio en España en 1820 y pasó a América, después de la independencia, en 1823, incluyendo todos los cacicazgos. La medida exigía que los titulares dividieran por partes iguales el patrimonio familiar entre todos los herederos, con excepción de la familia de los Moctezuma, quienes conservaron el derecho a recibir una pensión de los fondos públicos para su sostenimiento. Si bien se manda terminar con el régimen de mayorazgos y de cacicazgos, lo cierto es que las tierras y los bienes se desvinculan, pero la propiedad no cambia de manos. Y como he demostrado en otro trabajo para el siglo XVIII, el cacicazgo se rige por el mismo derecho que los mayorazgos. Así llegamos al siglo XIX y encontramos, como en el caso de Oaxaca, muchos ciudadanos caciques en el siglo XIX con grandes extensiones de tierra que heredaron de sus antepasados y que continuaron en manos de la familia en el siglo XIX. El vocablo cacique se mantuvo unos años como distinción, aunque sin sus prerrogativas del antiguo régimen, pero pronto adquirió un sentido cada vez más despectivo. Entre los derechos que no reclama Cortés Chimalpopoca está, por ejemplo, el derecho de llevar el don, que en su origen en latín era dominus. En un principio era exclusivo del Papa y luego de otros jerarcas de la Iglesia, pasando después a la sociedad civil. El uso del don se extendió tanto y de manera tan abusiva, que Felipe II reglamentó su uso en 1611, declarando que solo podrían usarlo obispos, condes, hidalgos y otras personas tituladas.
Nuestro personaje tampoco parece movido para reivindicar aquellos derechos de vestimenta ni el privilegio de portar armas. Pero sí refiere sus preeminencias ceremoniales. El expediente aquí reseñado fue motivado esencialmente por el hecho de que el cura y la justicia local no reconocían sus privilegios como cacique. Por ello, en el principio del documento insiste en declarar que las preeminencias otorgadas por el rey de España a su familia obligan a todas las autoridades inferiores a reconocer su calidad de cacique y su condición de nobleza.